Estamos en una temporada especial que siempre debe ser especial para nuestras vidas, porque es la coraza del Evangelio. Realmente si Cristo no hubiera ido a la cruz y no hubiera resucitado, no estaríamos tú y yo aquí en este lugar. Entonces siempre debemos de recordar lo que Cristo ha hecho y lo que Él vendrá a hacer. Entonces, en esta mañana quisiera realmente estudiar la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Entonces, en esta mañana nos vamos a enfocar en Mateo 21, del 1 al 11, para que leamos juntos. Vamos a, por versículo a versículo, realmente ver las intenciones de Jesús. Porque, como sabemos, Jesús es soberano, Dios aquí en la tierra, y Jesús sabía el propósito por cual Él fue enviado, siendo hijo de Dios. Él sabía el momento que iba a morir, sabía dónde iba a morir y cuándo iba a morir. Las intenciones que Él tenía antes de la muerte son los momentos en que debemos de estudiar, porque cada palabra, cada acción que Jesús hizo trae una intención. Entonces vamos a entender la entrada triunfal a Jerusalén. Okay. 1 al 11, Mateo 21, 1 al 11. Entonces vamos a comenzar con los primeros 3 versículos. Tengo la versión Reina Valera. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a es que en inglés es diferente, al momento en el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarás un asna atada y un pollino con ella. Desátala y tráedmelos. Y si alguien os diere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Entonces Jesús envía a 2 discípulos a buscar un asno. Y eso no es casual y no es para no darle importancia. Jesús está dando instrucciones específicas a lo que Él quiere que su entrada triunfal sea. Él sabe exactamente lo que Él estaba haciendo. Él nos muestra su autoridad a decirle a los discípulos, pero también su intención. Jesús no está reaccionando a los eventos que están aconteciendo alrededor, sino que Él está dirigiendo cada evento. Y esto es todo parte de su plan por cual Él fue enviado. Ahora miremos los versículos 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso sucede para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta Zacarías. Vamos a ir a Zacarías 9 al 9. 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, de voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces aquí vemos que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio de parte de Dios. Entonces los judíos tienen todas las promesas del venidero rey casi que memorizadas. Entonces Zacarías está en el Antiguo Testamento, uno de los últimos profetas que habla antes de los 400 años de silencio. Entonces cuando vemos esa parte que dice en el versículo 4 del capítulo 21, versículo 5, de lo que Jesús viene a hacer, entonces podemos ir a Zacarías a ver realmente el cumplimiento de lo que Jesús está tratando de hacer. Entonces Jesús no escoge el asno solo porque es bonito, porque le gustan los asnos, sino porque realmente esa es la entrada que Él tiene que tener. Es la entrada de lo que los profetas están hablando. Un rey que entrará sobre un asno. Y Jesús está cumpliendo esa profecía en vivo e indirecto delante del pueblo de Israel en ese momento.
En ese tiempo, un rey que venía en caballo venía a la guerra, pero un rey que venía en un asno venía en paz. Así que Jesús estaba declarando algo sin decir una palabra. Él estaba diciendo, yo soy el rey, pero no como ustedes esperan. Él sabía quién él era y él sabía por el propósito por cual él fue enviado. Y en este momento se está revelando públicamente como el Mesías. Y un poco de contexto para el escenario que Jesús está viviendo en ese momento. Es el tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua era el momento donde todos los judíos de las regiones fuera de Jerusalén venían al templo, porque el templo estaba en Jerusalén. Entonces personas de Galilea, personas de Betania, personas de todos los lados donde estaban los judíos venían a este lugar central. Entonces Jesús decide morir en el momento cuando todos los judíos alrededor van a estar en un mismo lugar. Y es muy importante la razón por qué Él escogió morir donde Pascua, porque realmente Jesús escogió morir en ese tiempo, porque Él está dirigiendo el evento. Y es la celebración más importante del pueblo de Israel. La Pascua recordaba cuando el pueblo fue liberado de Egipto. Nos recordamos que en Éxodo el pueblo de Israel está por 400 años esclavizados por el imperio de Egipto. Y en ese momento los judíos le claman a Dios. Le claman a Dios, Dios sálvanos, porque están completamente oprimidos por un pueblo que no quiere, que los odia. Y entonces ellos le piden, Dios sálvanos, sálvanos. Y lo más hermoso de Dios es que Él escucha cuando le clamamos a Él. Él escucha, Él es un Dios que nos escucha. Entonces en Egipto, en la última plaga, un cordero fue sacrificado y la sangre fue puesta en las puertas de los judíos para que la muerte pasara de largo. ¿Y por qué la muerte pasara de largo? Porque la última plaga en Egipto, para que Dios los pudiera liberar, fuera que el primogénito se iba a pasar la muerte y iba a morir, pero si la sangre del cordero estaba sobre la casa, pasaba de largo la muerte para que no tocara a los judíos. Y esto no es coincidencia, porque ahora Jesús entra no solo como rey, sino como el cordero que iba a ser sacrificado para la salvación de todos. Entonces Jesús reemplaza a ese cordero que fue la sangre puesta en las puertas, y ahora es salvación no solamente para los judíos, sino para cada uno de nosotros. Y Él mismo habla de esto en capítulos que siguen en la cena, la última cena que es durante Pascua. Y aún en la transfiguración, cuando Él está con los dos discípulos y Él va a orar, y cuando los discípulos se despiertan, ven que Él está hablando con Moisés y con Elías. Y Él en la palabra dice que que Jesús estaba hablando con Moisés sobre su partida, que era cumplimiento de lo que Él tenía que hacer en Israel. Entonces vemos los paralelos desde Éxodo, que está al principio del Antiguo Testamento, hasta en ese momento en Mateo, que todo se está alineando a lo que Dios viene a hacer, y es a liberar su pueblo. Ellos, los judíos en ese momento, fueron liberados de Egipto, pero Él venía a liberarnos, Jesús, de algo mucho más profundo, y que era en ese momento lo más fuerte. En el tiempo que Él quería liberar al pueblo de Israel, era el pecado. Él quería liberarlos del pecado, porque aún la ley no los podía salvar. Aún si seguían la ley al pie, ellos no iban a poder seguirla, porque era la perfección, el estándar que Dios pedía para poder tener comunión con ellos, pero siendo humanos los judíos no la podían seguir. Entonces Dios tenía que romper con el pecado para poder tener comunión con nosotros. Y ahora vamos a ver los versículos 6 al 9, donde responde el pueblo de Dios al ver a Jesús entrar a la ciudad. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asno y el
Pollino, perdón. Español es mi segundo idioma, entonces a veces me cuesta. Y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Eso es muy importante porque, como sabemos, los judíos los que realmente seguían a Jesús, las multitudes, eran las personas pobres, eran las personas que no tenían otra salvación, eran las personas que necesitaban un Salvador. Entonces, para que ellos extendieran su manto, era decir: eso es todo lo que yo tengo. Eso es todo lo que yo tengo para recibir al Rey. Y esa entrada que ellos ponen sus mantos es como sacar la carpeta roja para el Rey. No sé si ustedes han visto una inauguración o si han visto la inauguración presidencial, pero sacan todo lo mejor para recibir al Rey. Y esto es lo que ellos están haciendo, porque ellos están viendo el cumplimiento de todo lo que ellos están esperando y dicen: vamos a sacar lo mejor que tenemos. Entonces se quitan lo que tienen encima, lo ponen en el piso para que Jesús camine sobre ello, porque ellos están reconociendo quién es Jesús y se están alegrando. Y también sacan las palmas, que es para aún alabarlo aún más. Y comienzan a gritar, versículo 9. Y la gente que iba adelante y lo que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y esto es una procesión real y apunta a esto, que el Rey ha llegado a Jerusalén. Pero hay una tensión en medio de esto. Ellos estaban alabando al Rey correcto, al que era, al Mesías que era, pero con el entendimiento equivocado. ¿Y por qué? Porque ellos estaban esperando un líder político que revolucionara todo, sacara la espada y matara a todos los romanos, le quitara las cabezas. Eso es lo que ellos querían. Ellos decían: estamos listos para la pelea. Pero realmente eso no es lo que Jesús venía a hacer. Él venía sobre un asno, un animal que era representando la paz. Y ellos estaban así. Yo me imagino a Jesús caminando y las multitudes encima gritando: sana, sana. Y sana significa Dios salva. Dios nos va a salvar, Dios nos va a salvar, es lo que ellos le están clamando. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo una opresión romana, una de las más fuertes. Y antes de los romanos estaban sobre la presión griega. Y antes de los griegos estaban sobre la presión persia. Entonces ellos están imperio sobre imperio, imperio, sobre una opresión, y ellos quieren que Dios los salve. Y aún había oscuridad espiritual en el pueblo, y había opresión demoníaca, porque leemos en los evangelios que habían judíos que se estaban manifestando y Jesús los estaba liberando. Entonces en este momento había mucha tiniebla y Jesús venía a quebrarlo, a traer su reino. Y el problema realmente no era Roma, era el corazón humano que se había endurecido. Porque los judíos ya se habían endurecido porque habían estado opresión tras opresión tras opresión. Por eso Él no vino solo a perdonarnos, sino a transformarnos. Porque eso es lo que hace Jesús. Él nos perdona, pero su sangre, su poder nos transforma. Ahora va a ser un nuevo pacto, un nuevo corazón, un corazón ahora de carne, no un corazón de piedra. Y ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros por lo que Jesús vino a hacer. Para que todos tengamos acceso a la vida eterna. Y eso es muy importante. Vamos a ver en Lucas 19, versículos 39 al 40. Vemos aquí que, aunque estaba entrando el Rey, estaba entrando el Mesías, había un grupo de personas que estaban tenían más importancia lo que estaba pasando a su alrededor, dándose a esta tierra, que poder ver al Rey. Y ese es un problema. Vemos en el versículo 39 al 40 en Lucas, que dice lo siguiente:
Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él les dijo: os digo que si ellos callaren, las piedras clamarán, porque no hay nada que puede parar lo que Jesús está haciendo. Y es muy interesante ver la reacción de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos están tan atados a la tierra, ellos le dan más importancia al templo, a los rituales, a todo lo sagrado, que no pueden ver a Cristo, porque ellos están tan preocupados que los romanos van a ver a Jesús haciendo eso y van a destruir el templo. Ellos están tan preocupados que Jesús va a traer una revolución, que los romanos le van a quitar la posición a los fariseos, porque como sabemos, los fariseos y los saduceos, ellos tenían posiciones con los romanos. Si ellos eran obedientes, entonces los romanos le daban esto. Si ellos hacían lo que ellos le decían, ellos podían tener esto, podían tener poder, podían tener dinero. Entonces ellos estaban más atados a esa posición, a ese poder, que ellos no podían ver a Cristo. Y vemos que ese es un problema cuando miramos nuestra preocupación primero que ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque los demás, las multitudes que seguían a Jesús estaban ahí, porque Jesús hacía sus milagros en Galilea, en diferentes partes, pero casi no en Jerusalén, porque en Jerusalén estaban todas las personas religiosas y no querían entender lo que Jesús estaba haciendo. Entonces todas las multitudes que lo habían visto hacer milagros, hacer santas sanidades, a liberar a las personas, ahora todos están en Jerusalén recibiendo al rey. Pero los fariseos son los únicos que no ven al rey, son los únicos que no quieren ver a Jesús y ven primero su preocupación. Y eso es un problema, porque ellos están pensando: Roma está observando y ellos tienen miedo. Pero Jesús no detiene la alabanza. ¿Por qué? Porque Él es digno de ella. Entonces vamos a seguir en Mateo 21, versículos 10 al 11. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Toda la ciudad se conmueve y hacen una pregunta: ¿quién es este hombre? Porque siempre habían personas que no sabían quién era, porque son todos los judíos, imagínense, todas las personas que se han inmigrado a diferentes partes ahora vienen a un lugar solamente para el templo y se encuentran con este hombre que está cumpliendo la profecía de Zacarías. Y esta es la pregunta central, porque muchos lo veían como un profeta, pero no todos lo reconocían como un rey, como un salvador. Y lo que Jesús está haciendo al entrar a Jerusalén es un reino inaugurado, lo que Él está haciendo. Lo que está pasando enfrente de los judíos es tan profundo. Jesús está anunciando su reino, declarándose como rey, inaugurando el reino de Dios aquí en la tierra. Y el reino ya ha comenzado, pero no está completo. Pero como vamos a ver la próxima semana, Jesús, cuando entra a la ciudad y pasa todo la traición y viene a la cruz, muere y resucita, Él completa lo que Él vino a hacer, pero el reino de Dios ya no está completo aquí en la tierra. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay sufrimiento, porque hay muerte, porque hay dolor, porque hay lágrimas, porque hay hambrunas, porque no se ha completado lo que Dios quiere hacer en esta tierra, y es traer una nueva tierra y un nuevo cielo. Dios quiere renovarlo completamente. Entonces lo que estamos viendo hoy como iglesia no es el final, y lo sabemos, no es el final de lo que Jesús comenzó ese día. Y realmente somos salvos por la gracia de Cristo, por medio de la fe, pero aún esperamos esa plenitud en Él. Hay sanidad, pero aún hay ese sufrimiento. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por sufrimiento y sabemos que es real? La muerte de Cristo fue necesaria para nuestra salvación. Y eso no es que se haga el evangelio diferente, sino que eso es lo que nosotros
hacemos, no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Se trata de la cruz, de la resurrección. Ese es el evangelio de Dios. El evangelio significa una proclamación de un rey. Esas son las buenas noticias del rey. Entonces, por eso predicamos, por eso hablamos de Jesús. La iglesia primitiva, ellos no tenían los evangelios todavía, no tenían las cartas de Pablo, no tenían todo porque todavía lo estaban poniendo como la rompecabezas. Ellos lo que predicaban y constantemente a todos los que encontraban era la resurrección y la cruz y la resurrección. Eso era lo que ellos se enfocaban. Cuando la iglesia se esparció, fue por esta dirección de solamente proclamar la cruz y la resurrección de Cristo. Pero eso no se termina ahí, porque hay mucho sufrimiento, pero la buena noticia es que ahí no se termina el reino de Dios, porque Jesús va a regresar. Entonces, como Él entró la primera vez a Jerusalén, a la ciudad, Él entrará de nuevo a Jerusalén, a completar el reino que Él comenzó. Y cuando yo comencé a pedirle al Señor, porque yo sabía que quería hablar de la entrada de Jesús, se me conmovía tanto el corazón. Yo decía, Señor, yo no sé cómo voy a predicar, porque me conmueve tanto lo que tú has hecho, Señor. Y yo le decía, Señor, yo no sé cómo me temblaban las manos, me temblaba todo el cuerpo, porque yo decía, Señor, yo no sé cómo voy a predicar sin derramar lágrimas por lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú vendrás a hacer por nosotros, porque Él es un Dios tan soberano, que Él dirige todos los eventos en nuestra vida, solamente que no nos damos cuenta. Y la primera vez que Jesús entró con el asno, Él venía en paz. Pero la próxima vez que entrará Jesús como rey, Él vendrá como juez sobre la tierra. Porque como vemos, hay injusticias por todo lado. Hay personas que tienen poder y piensan que son sobre Dios, piensan que tienen autoridad sobre Dios. Entonces se creen justos a traer injusticia a las personas que son inocentes. Entonces, ¿qué viene a Dios a hacer? A juzgar la tierra. Y vemos en Mateo 24 y el 25. Yo leía esos pasajes anoche y yo derramaba lágrimas de lo que realmente Jesús va a hacer. Porque hay que recordarnos constantemente lo que Jesús viene a hacer. Hay que recordarnos que esto no es el final, que nuestra vida no es solamente nacimos en la iglesia, un trabajo, somos bendecidos y ya, morimos. No. Hay algo mucho más, hay algo que viene mucho más y lo que nos estamos preparando para ello. Son señales antes del fin. Y es tan increíble porque los fariseos estaban tan preocupados que los romanos les quitaran las posiciones, que los romanos le destruyeran el templo, que no podían ver a Jesús porque estaban llenos de temor, que sus posiciones y su poder iba a ser quitada de ellos. Pero lo más increíble es que Jesús sabía que unos años después los romanos iban a destruir el templo. Lo que los romanos estaban tan aterrorizados, lo que los fariseos estaban tan aterrorizados y los saduceos que les quitaran, Jesús sabía que ya se lo iban a quitar. Jesús sabía que el templo iba a ser destruido y que el pueblo iba a ser un desastre y dispersado por el mundo. Entonces aquí en el 24 Jesús está predicando de la destrucción del templo y también de los señales, porque los discípulos les dicen, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar sobre la tierra? ¿Cómo vamos a saber que tú vienes? Y Jesús les habla de los señales, de los falsos maestros. Él les dice los rumores de guerra. Él les habla de todo esto en este capítulo 24. Pero quiero solamente leer el versículo 30 del capítulo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder, con poder y gran gloria.
Cuando yo leía esta noche, yo decía, sí, Señor, eso va a ser y yo lo veré. Mis generaciones lo verán, mi familia lo verá, las tribus de la tierra lo verá, porque tú vendrás por nosotros. Y las señales nos muestran que habrá oposición, habrá engaño y habrá prueba, pero eso es lo que nos da la esperanza de lo que Jesús viene a hacer, y que realmente su venida será repentina. Su venida nadie lo sabe, ni Jesús el mismo, solamente el Padre le dirá cuándo venir. Y su iglesia clama por esto. En Mateo 25:13 dice: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Habrá gracia para los que lo reciben, pero también juicio para los que lo rechazan. Y en este capítulo, últimamente, en el versículo 31 al 34, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y esa es nuestra esperanza, recibir esa herencia de Cristo que Él ya preparó antes de la fundación del mundo. Entonces a veces cuando yo estoy pasando una situación, me gusta leer estos versículos, porque me recuerda de lo que viene, me recuerda lo que me espera, mi vida me espera. Y me da tanta como emoción, me da tanta emoción. No sé si ustedes han visto, no sé qué película es, pero hay una película donde, creo que es una película griega, de algo griego, una pelea de los dioses y yo no sé qué. Y hay una parte cuando se ve como miran para arriba y es como una batalla en los cielos. No sé si han visto esa película. A mí me encanta, yo me imagino eso. Yo me imagino a Dios viniendo con su poder, con su gloria, en el caballo, porque ya se proclama como rey, como juez. Yo me imagino ese evento tan glorioso de lo que Jesús viene a reclamar lo que es de Él. Entonces es tan hermoso, y les sugiero que cuando están pasando una necesidad, lean estos versículos y van a ver que se animan de nuevo, porque es lo que nos espera como hijos de Dios. Y para entender realmente quién es Jesús, necesitamos ver su amor, pero también su justicia. A lo que Jesús le place su corazón, pero también lo que le arde cuando pasan esas injusticias y cómo Él reacciona. Y para esta palabra es realmente cómo debemos vivir entonces. ¿Cómo debemos vivir si estamos esperando algo que todavía no ha pasado? Y realmente es para que nosotros despertemos, que no seamos como los fariseos, que estamos tan endeudados en temor en lo que pasa en nuestras vidas, que no podemos ver lo que el rey está haciendo, no podamos ver la entrada del rey. Y Jesús realmente va a regresar como rey, y no podemos vivir aferrados a este mundo, porque este mundo es pasajero, las cosas son pasajeras. Y me bendijo mucho la semana que estuvo la pastora Jenny aquí. Ella compartió de Juan Calvino, y yo me recordé que yo tenía un libro de Juan el Calvino. Me puse a leerlo, y se llama Un libro pequeño sobre la vida cristiana. Lo leí en inglés, no sé si el título es así, pero hay una sección que habla de meditando de la esperanza futura. Y realmente él habla de que nuestro corazón como humano tiende a amar mucho a este mundo. Pero Dios usa aún el sufrimiento para soltarnos de él. Porque nada nos va a satisfacer completamente excepto Dios. Y para eso fuimos creados. Y la vida es muy corta. Ya estamos casi a mitad de año, los años están pasando muy rápido, y sí importa cómo vivimos nuestra vida y cómo la terminamos. Santiago, capítulo 4,
versículos 13 al 14. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En las semanas pasadas yo andaba con un familiar y andamos en el carro saliendo de la casa y ella tiene un vecino que siempre le hacía unas peleas porque hay como una propiedad que es de mi familiar y una propiedad que es de la vecina y son como muy cerca, nada los separa, es como un bosque. Y esa señora ya era anciana y peleaba siempre por esa casa, la propiedad, llamaba a la policía, era un escándalo esa señora. Y cuando yo fui a visitar a ese familiar de nuevo, pasamos por la casa y yo dije, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque la casa estaba completamente destruida, la habían como cuando la demolieron. Y entonces yo le pregunté, ¿qué pasó? Y la familiar me contó, no, es que ellos... la señora partió, murió y los hijos vendieron la propiedad de una y cuando la vendieron la demolieron. Y yo me quedé, wow, es que realmente ella peleó tanto por esa casa, era lo que ella vivía, pero al fin muere y esa casa se quedó, no hay ni un rastro de esa casa. Y yo pensaba en eso y el familiar me dijo, y es verdad que en el cielo uno no se lleva nada, nada la casa, el carro, nada, no se lleva nada. Y yo solo recordaba esas peleas que él hacía a esa vecina y yo decía, wow, ella vivía por esa casa pero muere, los hijos venden, ¡pa!, destruyen la casa, no queda ni nada, no queda, está vacía completamente, porque este mundo es pasajero, todo pasará. Y aunque es una bendición lo que Dios nos ha dado y nuestra vida es una bendición. Y es algo que debemos de recordar, que todos nuestros días son un regalo de Dios. Y no es de decir, no, mejor que me muera mañana y ya termino con esto. No, porque tenemos vida de Dios. Porque Dios nos ha dado un propósito. Pero es no atarnos a cosas que realmente se pueden destruir en un día. A cosas que no nos satisfacen. Que es una pelea con el partner, la pareja, y ya no quiero este matrimonio, una pelea con el hijo, y es esa cosa de que esas frustraciones y nos damos cuenta que nada satisface. Cuando nos peleamos, cuando algo nos pasa, nos frustramos, o cuando recibimos un trabajo, recibimos una bendición y a los días ya eso nos satisface. ¿Y por qué? Porque solamente Dios satisface, solamente ese vacío que tenemos lo llena Dios. Y cuando estamos en su presencia sentimos ya esa plenitud, esa llenura. Y por eso Jesús tiene que regresar, para que su pueblo viva en esa llenura y nunca se salga, para que vivamos en esa plenitud, para que vivamos. Y lo más hermoso de Dios es que Él cuida de su pueblo. Él ya ha dicho lo que va a pasar. Que no hay que temer a la muerte, no hay que temer a lo que Él viene a hacer, porque ya es un plan, ya es algo mucho mayor de lo que nosotros podemos tener aquí en la tierra. Y no hay un punto medio de donde podemos decir, no, pues puedo amar a Dios y puedo pues amar a esta tierra. No hay un punto medio. O vivimos para este mundo o vivimos para la eternidad. Y eso es tan glorioso, vivir para la eternidad, que si algo nos pasa en nuestra vida, ¿saben qué? Yo vivo para la eternidad. Yo vivo para la eternidad. Eso es solamente un paso y ya a la eternidad. Es como si estuviéramos en un exilio y ya vamos a ir a volver a casa, a estar con nuestro Padre. Y nuestra esperanza está en ese día, que en un día, que vendrá ese día que Dios enjugará toda lágrima. Cada vez que yo leo ese pasaje porque Él enjuagará toda lágrima, porque eso es lo que Dios hace. Él nos salva, pero Él nos restaura, Él nos sana, Él enjuagará toda lágrima
que la humanidad ha derramado por injusticias, por sufrimientos, Él las enjuagará. Y vamos a ver esto en Isaías, versículo 25. Capítulo 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Jehová lo ha dicho. Jehová lo ha dicho. ¿Y cuántos creemos que esto es la palabra de Dios? ¿Cuánto creemos que cada palabra que está escrita aquí ha sido la palabra viva de Dios? Entonces Jehová lo ha dicho, que Él enjuagará toda lágrima que hemos derramado por estar aquí en esta tierra, Él la enjuagará. Apocalipsis 7, versículo 17. Tal vez a algunos no nos gusta mucho leer Apocalipsis porque tampoco, pero a mí me encanta, leer Apocalipsis y lo que Dios va a completar en esta tierra. Entonces, versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Él es ese Cordero inmolado, ese Cordero que fue llevado to be slaughtered, que fuera completamente egollado, ese Cordero completamente sin mancha y sin arruga, que fue llevado a la muerte. Ese es nuestro Dios que resucitó con poder, y ese poder vive en nosotros, y eso nos debe dar tanta emoción de lo que el Cordero hará por nosotros y lo que Él ya hizo y lo que vendrá a hacer. Que seremos llevados a su gloria, que Él nos librará de todo sufrimiento que hemos pasado, porque eso es lo que es estar en la eternidad con Cristo. No hay sufrimiento, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay hambruna, no hay injusticia, porque ese es el plan de Dios. Eso es lo que Él tenía desde el Edén, para estar con su creación. Ese es nuestro Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Y por qué no lo queremos? ¿Por qué no queremos esa plenitud de Cristo? Porque estamos atados a esta tierra. Cuando el Señor nos hablaba de esos baales que tenemos en nuestra vida, que como decía Juan el Calvino, que la humanidad son máquinas de crear ídolos. Somos máquinas, somos buenísimos para hacerlo. Israel era buenísimo para crear ídolos, y nosotros también, porque somos parte de la humanidad. Pero por Cristo lo dejamos todo. Por Cristo tiramos el manto para que Él camine. Tiramos todo lo que tenemos para que el Rey de Gloria entre de nuevo a completar lo que Él comenzó. Y ese realmente es nuestra consolación. Esa es nuestra consolación, que nos espera algo glorioso. Nos espera algo que ni nos podemos imaginar de lo que Dios vendrá a hacer. Jesús entró a Jerusalén como rey, humilde, intencional, en camino a la cruz. Él sabía lo que venía por delante, y el reino ha comenzado. Su reino aquí en la tierra comenzó cuando Él muere, resucita y da poder, empodera a los discípulos para esparcer esta buena noticia de lo que Él ha hecho. Ya comenzó, el reino de Dios ya ha comenzado, pero no ha terminado. No ha terminado lo que Él comenzó. Y Él viene otra vez. Y la pregunta es, ¿estoy esperando su regreso? ¿Estoy esperando su regreso con ansias? ¿Estoy esperando que Él regrese mañana, pasado mañana, pasado mañana, la próxima semana? Estoy esperando que Jesús dijo, lo que Jehová diga, se haga aquí en la tierra. Entonces realmente poniendo nuestros ojos en el cielo, donde está nuestra herencia, nuestra corona nos espera, y nuestro Salvador, que es lo mayor, nos espera.
porque yo puedo estar predicando y hablando de Cristo y me apasiona hablar de Cristo, me apasiona leer la palabra, leer lo que Él va a hacer, pero yo tengo necesidad de Cristo. Yo tengo necesidad que hay vacíos que cada uno de nosotros tenemos y solamente Jesús llena eso. Solamente Jesús es esa plenitud que nos llena, que nos da vida, que nos da propósito. Pero yo tengo necesidad de un Salvador. Yo tengo necesidad, ¿por qué? Porque yo soy una humana quebrada, una humana débil. Yo soy una persona con muchas inseguridades. Pero ¿qué me espera a mí? Una eternidad gloriosa. Y por esa razón yo diré lo que sea para mi Cristo, para mi Redentor, porque mi Redentor vive. Amén. Nuestra vida es un regalo de Dios, pero no es el final. Él viene a completar su reino, nuestro Rey venidero. Y ese es el título de esta palabra. Nuestro Rey venidero. Que lo que vemos a nuestro alrededor no es el fin. Que lo que vemos en nuestra vida no es el fin. Que lo que vemos en la vida de nuestros hijos, de los hijos de ustedes, no es el fin. Que hay algo tan glorioso que nos espera, una eternidad, un gozo. Que lo que Jesús viene a hacer, y eso es lo que predicaba los discípulos, los apóstoles. Ellos predicaban como si Jesús iba a venir mañana. Le decía a la gente: arrepiéntanse, sean salvos, porque Jesús viene mañana. Y si no venía mañana, venía el próximo día. Ellos estaban aferrados a esa promesa. ¿Por qué? Porque Jehová lo dijo. Jehová lo dijo y Jesús transformó sus vidas completamente. Y hasta la muerte ellos iban proclamando la venida de Jesús. Y eso debe darnos tanta esperanza de nuestro futuro, de lo que viene. Si nos podemos poner de pie, solo quiero compartir este último versículo. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y quiero que cerramos los ojos. Yo quiero que ustedes imagínense en esto, que es tan poderoso, que es lo que vamos a ver. Y si no lo vemos aquí, lo verán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero lo que sabemos es que Jesús viene. Nuestro Salvador vive y está listo para venir. Versículo 11. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, hoy está aquí tu pueblo. Hoy está aquí tu pueblo, Señor. Hoy está aquí tu pueblo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, porque creemos que tu palabra es verdadera. Porque creemos, Señor, Padre, que lo que tú has dicho, tú lo harás, Señor. Padre, y hoy está tu iglesia aquí, rendida delante de ti, pidiéndote perdón, Señor. Si hemos amado más a este mundo, si hemos amado más los tesoros de este mundo que amarte a ti, Señor. Que hemos amado, Señor Padre, la creación y no a nuestro Creador. Padre, te pedimos perdón.
Si hemos, Padre, creado ídolos, Señor, sin saberlo, Señor. Si hemos creado ídolos, Señor, de tu creación, Señor, Padre. Porque sabemos, Señor, Padre, que todo es pasajero. Que nuestra vida, Señor, Padre, pasará. Esta tierra pasará, pero tu palabra jamás, nunca pasará, Señor. Y yo te pido que en esta mañana, Señor, tú traigas, Señor, a los corazones, Señor. Si hay alguien, Señor, que no ha rendido su vida a Cristo, yo te clamo, yo te pido, Señor, Padre, que tú inquietes cualquier corazón. Porque esta esperanza, esta gloria es para los que permanecen hasta el final. Y yo te clamo, Señor Padre, si hay alguien que aún no ha comenzado la carrera o si se quedó a medias, yo te clamo, Señor Padre, que tú, Señor, vengas, Señor, a hablarles a cada uno, Señor, para que haya arrepentimiento, Señor. Porque solamente podemos hallar gloria en arrepentimiento, Señor. En tener fe en ti, Señor. Que lo que tú has hecho, Señor, se hará, Señor. Que lo que tú has dicho sobre esta tierra, Señor, se hará, Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que se encuentra aquí. Yo te pido, Señor, Padre, tú traigas remordimiento, Señor, a cualquier corazón. No para juzgar, Señor, sino para que sean salvos, Señor. Para que sean salvos de la esclavitud de esta tierra, Señor. Porque esta tierra solo trae sufrimiento, solo trae dolor, solo trae falsa esperanza. Porque al final todo fallará, Señor. Un hombre nos fallará, una mujer nos fallará, un trabajo nos fallará. Pero tú, Rey de Reyes, nunca nos fallarás, Señor. Tú eres verdadero, Señor. Tú eres Rey, Señor. Padre, hoy, Señor, cualquier vida, Señor, a cualquier joven, Señor, que piensa que su vida, Señor, le dará mucho tiempo para ser salvo, pero hoy trae remordimiento, que solamente tú salvas, solamente tú tienes una eternidad reservada para los que perseveran, para los que creen en ti, para los que dan su vida para ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor. El altar está abierto para cualquier persona que quiera venir aún a renovar sus votos con el Señor, a renovar sus vidas con el Señor. Porque yo quiero estar sin mancha, sin arruga cuando regrese el Señor. Y cada uno de nosotros debemos anhelar eso, porque Él enjuagará toda lágrima. Entraremos en su gloria y lo alabaremos día y noche. Padre, ven, tu presencia está aquí, Señor. Padre, te pedimos, Señor, ven, Señor, y termina lo que has comenzado aquí en la tierra y en nuestras vidas también, Jesucristo. Yo tengo necesidad de ti, Jesús. Yo tengo necesidad de ti, Señor Padre. Yo te pido perdón, Señor Padre, si yo he estado afanada, Señor, por un futuro aquí en la tierra, Señor, y no pensando en ese futuro contigo, Señor, donde yo entraré en esa plenitud contigo, Señor, donde tú me sanarás, Señor Padre, donde yo estaré completo, Señor, en ti, Señor, donde no tendré que preocuparme, Señor, por lo del alrededor, sino solamente estar contigo, Señor. Qué bendición, Señor. Gracias por esa herencia que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Padre, ven y llénanos en esta mañana. Ven y llénanos, Señor, que hoy esperamos el Rey venidero, el Rey que vendrá, Señor, con justicia, Señor, y poder. Tú vendrás, Jesucristo, y tu pueblo te espera con ansias, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores, Señor. Quita toda cadena en nuestra vida, cualquier ídolo, Señor. Quita todo Baal. Quita toda cadena, Señor, que nos ata a esta tierra, Señor Padre. Quítala, Señor, para que podamos poner nuestros ojos en ti y esperarte a ti solamente. Y cada día vivir, Señor, para ti.
Cada día, Señor, dedicar nuestras vidas a ti. Cada día arrepentirnos delante de ti, Señor, porque queremos entrar en tu eternidad gloriosa contigo, Señor. Te anhelamos en esta mañana, Señor, Padre. Te pido, Señor, que cada persona, Señor, que esté en este lugar, Señor, Padre, pueda poner sus ojos en ti solamente, Rey de Reyes, Señor. Porque tú eres glorioso, Señor, Padre. Que nuestras vidas sean vidas de propósito para ti. Vidas, Señor, para tu reino, Señor. Vidas, Señor, solamente, Señor, puestas en la roca firme que eres tú, Señor. Que tu nombre sea glorificado en esta mañana y el altar está abierto para cualquier persona que necesita de Jesús, que necesita ser lleno del Señor. Te doy gracias, Señor, por tu poder. Yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por tu gloria venidera, Señor. Te anhelamos, Cristo, en nuestras vidas. Ven y reina, porque tú reinas sobre todo. Tú reinas sobre nuestros problemas. Tú reinas, Jesucristo, sobre nuestras familias. Tú reinas, Dios, porque sobre ti no hay nada. Tú eres nombre sobre todo nombre. Dios eterno, principio y fin, alfa y omega. Que tu nombre en esta mañana sea glorificado. Tu pueblo te espera, Señor, humillado, Señor, delante de ti. Abba Padre, ven, Señor. Ven, Abba Padre. Te anhelamos, Señor. Tú eres nuestro todo. Tú eres nuestro tesoro, Señor, Padre. Te anhelamos a ti, Jesucristo. Padre, que no pongamos nuestra mirada en este mundo, sino en ti solamente, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir esto en esta mañana, Señor. Porque tú quieres que podamos vivir vidas de abundancia, Señor. Y solamente, Señor, si ponemos nuestros ojos en ti, Señor, en lo que viene, Señor, de parte tuya, Señor, podamos vivir en esa abundancia, Señor. Que nada nos quitará el gozo, Señor. Nada nos quitará esta esperanza, Señor, que solamente en ti esperamos, Señor. Oh, Señor, ven, entrónate en tu pueblo en esta mañana. Entrónate, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén.